¿Cómo sería la realidad del mundo antes de Cristo? Sin iglesias cristianas. Sin un calendario dividido entre antes y después. Sin que el nombre de Jesús se susurrara en oraciones o se proclamara en templos. Era una época en la que surgían y desaparecían imperios, en la que dioses eran moldeados en piedra y oro, y en la que la mayoría de las personas vivía sin siquiera imaginar que, algún día, la historia quedaría marcada de manera definitiva por el nacimiento de un solo niño. Si fuera posible regresar a ese periodo, encontraríamos un escenario a la vez grandioso e inquietante. Civilizaciones poderosas dominaban vastas regiones. Roma expandía su influencia con disciplina severa y violencia estratégica. Grecia ya había dejado su profunda huella en la filosofía y las artes, y en Oriente antiguas tradiciones religiosas guiaban la vida de multitudes. Se construían caminos, marchaban ejércitos y los mercados bullían con voces, intercambios y negociaciones. A primera vista, parecía que el mundo avanzaba, crecía y se organizaba. Tras esa apariencia de progreso, sin embargo, existía una constante sensación de inestabilidad. La esperanza de vida era corta, las enfermedades frecuentes, las guerras podían estallar en cualquier momento y la muerte formaba parte de la vida cotidiana. La mayoría de las personas nacía, trabajaba y moría sin salir nunca de la región en que vivía, sin ninguna esperanza concreta de cambio. En el aspecto espiritual, la situación era aún más confusa. Cada pueblo seguía a sus propios dioses, practicaba sus propios rituales y mantenía creencias distintas sobre lo que ocurría después de la muerte. En medio de tantas creencias, tantos imperios y tantas voces compitiendo por atención, una pregunta silenciosa permanecía en el interior del ser humano: ¿cuál de ellos tenía realmente la razón? Mientras el mundo seguía su curso sin darse cuenta, un pequeño pueblo en el Medio Oriente preservaba antiguos escritos que hablaban sobre la llegada de un libertador, alguien que no solo cambiaría el destino de una nación, sino el rumbo de toda la humanidad. La mayoría de las personas nunca había oído hablar de esas promesas. Aún así, permanecían registradas, esperando el momento exacto para cumplirse. Para comprender de verdad cómo era la realidad antes de Cristo, es necesario imaginar una época en que el poder se medía casi exclusivamente por la fuerza. Los imperios no surgían mediante elecciones o acuerdos pacíficos, sino a través de batallas, sangre derramada y territorios conquistados. En ese periodo, Roma destacaba como la mayor potencia del mundo conocido. Sus legiones avanzaban en formaciones impecables, disciplinadas e implacables. Ciudades enteras se rendían al sonido metálico de las armaduras y a la vista de las banderas rojas ondeando al viento. Sin embargo, el dominio romano no se sostenía únicamente por la guerra. También se consolidaba mediante la organización. Caminos pavimentados conectaban regiones distantes, permitiendo que mensajes, mercancías y tropas se desplazaran con una velocidad nunca antes vista. Las leyes de Roma se imponían en los territorios conquistados, estableciendo un tipo de orden que muchos pueblos jamás habían experimentado. Para algunos, esto representaba progreso y estabilidad, para otros, significaba solo una forma refinada de opresión. Al mismo tiempo, la herencia cultural griega continuaba ejerciendo profunda influencia sobre la forma de pensar de las personas. Incluso tras el fin del imperio de Alejandro, su lengua y sus ideas seguían extendiéndose por amplias regiones. Filósofos discutían la naturaleza del alma, el sentido de la existencia y el destino tras la muerte. Era un periodo marcado por una intensa búsqueda de respuestas, pero que rara vez alcanzaba conclusiones definitivas. A pesar de toda esa apariencia de grandeza y desarrollo, la realidad vivida por la mayor parte de la población era extremadamente dura. La esclavitud era común, y millones de personas no tenían derechos, siendo tratadas simplemente como propiedad. Los niños podían ser abandonados sin consecuencias, y en muchas culturas las mujeres tenían poca o ninguna participación en las decisiones sociales. Con frecuencia, el valor de una vida humana se consideraba menor que los intereses políticos o económicos de quienes estaban en el poder. Incluso con toda la profundidad de la filosofía griega y la impresionante organización del Imperio Romano, la cuestión más fundamental permanecía sin respuesta: si existía un único Dios verdadero, ¿por qué permanecía en silencio? Ese silencio espiritual se hacía aún más evidente desde la perspectiva del pueblo de Israel. A diferencia de otras naciones, ellos no creían en varios dioses. Creían en un único Dios, invisible, soberano y creador de todo lo que existe, según relataban sus escritos sagrados. Este Dios había hablado con sus antepasados, guiado profetas y realizado hechos extraordinarios. Sin embargo, en determinado momento, parecía haber dejado de comunicarse. Durante siglos,
profetas surgieron en Israel trayendo mensajes directos de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros habían advertido al pueblo, ofrecido consuelo y anunciado promesas que aún aguardaban cumplimiento. Pero, aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Jesús, esas voces simplemente cesaron. Ningún nuevo profeta reconocido se levantó. Ninguna nueva revelación clara fue registrada. Solo quedaba la repetición de las antiguas palabras en las sinagogas, enseñadas a las nuevas generaciones. Para un pueblo cuya identidad estaba profundamente ligada a la certeza de que Dios se comunicaba con ellos, ese largo periodo de silencio era extremadamente perturbador. Algunos continuaban firmes en la esperanza, dedicándose al estudio de las antiguas profecías y esperando el momento en que finalmente se cumplirían. Otros, sin embargo, comenzaron a preguntarse si habían sido abandonados, imaginando que aquel silencio podría ser resultado de los errores y la desobediencia acumulados a lo largo de las generaciones. Mientras lidiaban con ese vacío espiritual, Israel ya no poseía autonomía política. Su territorio había sido dominado sucesivamente por diversos imperios, primero los babilonios, luego los persas, después los griegos, y finalmente, los romanos. Cada nuevo gobernante traía consigo sus propias leyes, su propia cultura y, a menudo, intentos de introducir o imponer creencias extranjeras. El pueblo continuaba habitando su tierra, pero sin disfrutar de verdadera libertad. La combinación entre el silencio divino y la opresión política creó un ambiente permanente de frustración mezclada con expectativa. Las antiguas profecías anunciaban la llegada de un Mesías, un elegido de Dios que liberaría al pueblo y restauraría la justicia. Sin embargo, generación tras generación nacía, envejecía y moría, sin presenciar la llegada de ese libertador. Y, con el paso de los años, la espera comenzaba a parecer menos una promesa segura y más una esperanza demasiado lejana para considerarla real. Mientras los israelitas permanecían en esa espera silenciosa, sostenidos solo por la fe y la memoria de las promesas, el resto del mundo experimentaba cambios rápidos y profundos. Surgían imperios con fuerza impresionante, ampliaban sus fronteras y, casi tan rápidamente como crecían, iniciaban su declive. Tras el dominio persa, el mundo conocido fue sacudido por la ascensión de un joven conquistador que transformaría completamente el escenario político y cultural, Alejandro Magno. Con poco más de 20 años, Alejandro inició una campaña militar que, a primera vista, parecía imposible de tener éxito. En pocos años conquistó territorios que iban desde Grecia hasta Egipto y alcanzaban regiones cercanas a la India. Su influencia, sin embargo, no se limitó al campo de batalla. Por donde pasaba, difundía la cultura griega, su lengua, sus costumbres y su forma de pensar. Se fundaban nuevas ciudades, se construían teatros y se establecían centros de enseñanza. El mundo comenzaba a integrarse culturalmente más de lo que jamás había estado. Incluso tras su muerte prematura, el impacto de Alejandro no desapareció. Su vasto imperio fue dividido entre sus generales, pero la cultura griega continuó predominando en amplias regiones. Este proceso se conoció como helenización, un periodo en el que pueblos de diferentes orígenes compartían la misma lengua, estudiaban a los mismos pensadores y adoptaban elementos culturales similares. Esto trajo avances significativos en el arte, la ciencia y la filosofía, pero también provocó conflictos profundos con las tradiciones locales, especialmente entre los judíos. Para el pueblo judío, esta influencia extranjera representaba una amenaza directa a su identidad y su fe. Algunos comenzaron a aceptar aspectos de la cultura griega, viendo en ello una oportunidad de desarrollo e integración. Otros, sin embargo, resistieron con firmeza, temiendo que adoptar estas costumbres significara abandonar las leyes y los mandamientos transmitidos por sus antepasados. Esta tensión interna comenzó a dividir al propio pueblo, generando conflictos que iban más allá de la política y alcanzaban el núcleo de su fe. Sin que las personas se dieran cuenta, el mundo estaba siendo moldeado de manera muy específica. Una lengua común comenzaba a difundirse por diferentes regiones, las rutas comerciales se volvían cada vez más estables y las culturas empezaban a mezclarse con mayor frecuencia. Todo esto creaba, poco a poco, las condiciones ideales para que, en el futuro, un mensaje pudiera cruzar fronteras con rapidez y ser comprendido con claridad. Sin embargo, nadie en esa época imaginaba que esas transformaciones, provocadas por guerras y conquistas, estaban en realidad preparando el camino para algo mucho más grande que cualquier imperio humano. Después de la muerte de Alejandro Magno, su vasto imperio fue dividido entre sus generales, y la región de Israel pasó a ser disputada por dos dinastías poderosas, los Ptolomeos,
que gobernaban desde Egipto, y los seleucidas, que controlaban Siria y otras áreas del Oriente. Durante años, esa pequeña franja de tierra se convirtió en un verdadero punto de tensión política y cultural, siendo controlada alternativamente por estas potencias. Para el pueblo judío, esto significaba, una vez más, vivir bajo dominio extranjero, teniendo que adaptarse constantemente a nuevas leyes, nuevos gobernantes y nuevas presiones. La situación se agravó aún más cuando un rey seleucida, Antíoco IV Epífanes, decidió imponer por la fuerza la cultura griega sobre los judíos. Prohibió prácticas religiosas tradicionales, como la circuncisión y la observancia del sábado, y llegó a profanar el templo en Jerusalén, erigiendo un altar pagano en el lugar más sagrado de la fe judía. Para muchos, aquello no representaba solo un ataque político, sino una afrenta directa al propio Dios. Este intento de eliminar la identidad religiosa de Israel provocó una reacción inmediata y violenta. Surgió entonces una revuelta liderada por una familia sacerdotal conocida como los Macabeos. El movimiento, que comenzó de forma modesta, rápidamente se transformó en una guerra por la libertad religiosa y cultural. Hombres comunes, agricultores, artesanos y sacerdotes, tomaron las armas contra uno de los ejércitos más organizados de la época. Era una lucha claramente desigual, pero impulsada por una convicción profunda: la fe valía más que la propia vida. Contra todas las expectativas, los rebeldes alcanzaron victorias sorprendentes. Con el tiempo, Jerusalén fue reconquistada, el templo pasó por un proceso de purificación y los rituales judíos fueron restaurados. Este periodo quedó marcado en la memoria del pueblo como un signo de que Dios aún estaba atento, incluso permaneciendo en silencio. La celebración que surgió de este acontecimiento, conocida como Hanukkah, comenzó a recordar cada año aquella victoria considerada improbable. Incluso después de ese breve periodo de autonomía, la estabilidad no duró. Disputas internas, luchas por el poder y amenazas externas continuaron debilitando la nación. La libertad conquistada con tanto sacrificio comenzó a disiparse gradualmente, abriendo el camino para la llegada de un nuevo dominador, aún más fuerte que todos los anteriores. Este nuevo poder surgió en el oeste, avanzando con disciplina, planificación y una ambición que parecía no tener límites. Se trataba del Imperio Romano. A diferencia de otros conquistadores, Roma no solo vencía a sus enemigos en las batallas, sino que los absorbía, reorganizaba sus territorios y transformaba regiones enteras en provincias bajo su control directo. Cuando los romanos finalmente pusieron sus ojos en la región de Israel, el destino de aquella pequeña nación ya estaba prácticamente sellado. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo entró en Jerusalén tras un asedio tenso. La ciudad sagrada fue violada y el templo, el centro espiritual del pueblo judío, fue invadido por un extranjero pagano. Aunque los rituales no fueron destruidos en ese momento, el episodio representó un signo evidente de que Israel ya no gobernaba su propia tierra. A partir de entonces, el país vivió bajo la autoridad de Roma, pagando tributos y obedeciendo las decisiones de gobernantes extranjeros. La expectativa por la venida del Mesías no había desaparecido, pero había adoptado diferentes formas. Algunos esperaban un líder militar capaz de expulsar a los romanos por la fuerza. Otros imaginaban un gobernante político que restauraría la grandeza de Israel como en los días de David. También había quienes aguardaban una figura espiritual, alguien que purificaría al pueblo y renovaría su relación con Dios. Cada grupo proyectaba en esa promesa sus propias necesidades y esperanzas, creando imágenes distintas de un mismo Salvador. Esa diversidad de expectativas hacía que la espera fuera aún más incierta. Si el Mesías realmente surgiera, ¿a cuál de esas visiones correspondería? ¿Sería un guerrero, un sacerdote, un profeta, o alguien completamente diferente a todo lo que habían imaginado? La ausencia de respuestas alimentaba discusiones en las plazas, en los hogares y en los centros de enseñanza religiosa. Los jóvenes hacían preguntas que sus padres no sabían cómo responder, y los líderes espirituales debatían interpretaciones de las Escrituras, intentando identificar señales sobre el tiempo y la forma de esa promesa. Al mismo tiempo, la vida bajo el dominio romano recordaba diariamente al pueblo que la liberación aún no había llegado. Los impuestos elevados, los soldados extranjeros patrullando las calles y los gobernantes impuestos desde fuera eran pruebas constantes de que Israel permanecía lejos de la independencia y de la paz anunciada por los profetas. Cada injusticia cometida, cada castigo público y cada decisión arbitraria reforzaba la sensación de que algo estaba mal, de que esa realidad no correspondía al plan que Dios había preparado para su pueblo. Y así,
generación tras generación, el pueblo continuaba esperando, sin darse cuenta de que la respuesta a esa larga espera ya estaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Fue en ese escenario de expectativa silenciosa y tensión acumulada que sucesos aparentemente simples comenzaron a ocurrir en lugares ignorados por los poderosos. Lejos de los palacios de Roma y de las salas ornamentadas del templo en Jerusalén, la historia comenzó a desarrollarse en pequeñas villas poco valoradas. En una de esas villas, llamada Nazaret, vivía una joven judía cuya vida parecía común a los ojos de todos. No formaba parte de la élite religiosa, no tenía influencia política ni ocupaba ninguna posición destacada. Sin embargo, sería precisamente allí, lejos de los centros de poder, donde algo extraordinario comenzaría a suceder. Mientras tanto, en el escenario político más amplio, el Imperio Romano continuaba fortaleciendo su autoridad bajo el gobierno de César Augusto, quien había instaurado un periodo de relativa paz en vastas regiones del imperio, fase que sería conocida como Pax Romana. Esta estabilidad, aunque mantenida por la fuerza, creó un entorno en el que los viajes, los registros poblacionales y los sistemas de comunicación comenzaron a organizarse con gran eficiencia. Fue en este contexto que decretos imperiales empezaron a exigir censos y desplazamientos de personas, decisiones administrativas que parecían meramente burocráticas, pero que acabarían influyendo directamente en el curso de la historia. Al mismo tiempo, los sacerdotes continuaban realizando sacrificios en el templo, los fariseos enseñaban en las sinagogas y el pueblo permanecía atento, esperando señales claras de que Dios volvería a hablar como en los tiempos antiguos. Muchos creían que, si el Mesías realmente viniera, aparecería en Jerusalén con poder y reconocimiento inmediato. Nadie imaginaba que el inicio de esta historia estaría ligado a una joven desconocida y a una pequeña ciudad despreciada por muchos. Así, mientras los reyes gobernaban, los soldados marchaban y los líderes religiosos discutían el significado de las escrituras, los primeros sucesos de aquello que cambiaría el mundo ocurrían de manera silenciosa, casi imperceptible. Y cuando esta historia finalmente saliera a la luz, no solo sorprendería a Israel, sino que también confrontaría todas las expectativas construidas a lo largo de siglos. Cuando llegó el momento en que la historia dejaría de ser solo expectativa para convertirse en realidad, los acontecimientos no siguieron el guión que la mayoría de las personas imaginaba. Un decreto imperial obligó a las familias a viajar a sus ciudades de origen, y fue así como un hombre llamado José dejó Nazaret y partió hacia Belén, acompañado de su esposa, María, que estaba a punto de dar a luz. El viaje era largo, agotador y lleno de incertidumbres, especialmente para una joven embarazada. Aún así, continuaron, obedeciendo las órdenes de un imperio que ni siquiera conocía sus nombres. Belén, una ciudad pequeña y abarrotada debido al censo, no ofreció a José y María ningún lugar adecuado para hospedarse. No había habitaciones disponibles, ni comodidad, ni reconocimiento alguno. El nacimiento anunciado por tantos profetas a lo largo de los siglos ocurriría en un escenario simple, alejado de cualquier forma de gloria humana. Allí, en condiciones humildes, nació Jesucristo. El Mesías tan esperado no vino en un palacio, no fue recibido por autoridades políticas o religiosas y no hubo anuncios oficiales del imperio. Su primer lecho fue un pesebre, un espacio normalmente reservado para animales. Esa misma noche, mientras la mayoría dormía sin saber lo que sucedía, pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos fueron sorprendidos por un mensaje celestial. No eran sacerdotes, ni estudiosos de la ley, ni personas influyentes. Eran trabajadores sencillos, vistos como comunes y a menudo ignorados por la sociedad. Aún así, ellos fueron los primeros en recibir la noticia de que el Salvador había nacido. Esta elección inesperada revelaba algo profundo: la historia que comenzaba no seguiría los patrones humanos de poder, posición social o prestigio. Dios estaba actuando de una manera que nadie había previsto, mostrando que la llegada del Mesías no sería solo un evento político o nacional, sino algo que trascendería todas las fronteras y expectativas humanas. Así, después de siglos de silencio, guerras, imperios y expectativas distorsionadas, la respuesta de Dios finalmente había llegado, no en forma de ejércitos o revoluciones, sino en un niño acostado en un pesebre. El mundo continuaba su curso como siempre. Gobernantes daban órdenes, soldados patrullaban caminos y líderes religiosos mantenían sus rutinas. Muy pocas personas percibieron que, esa noche en Belén, la historia había sido dividida para siempre. El nacimiento de Jesucristo se convertiría en el punto central entre el pasado y el futuro, entre la promesa y el cumplimiento, entre la espera y la revelación.
Los 400 años de silencio no fueron una señal de abandono, sino de preparación. Cada imperio que surgió, cada camino construido, cada profecía preservada y cada esperanza transmitida de generación en generación formaron el escenario ideal para la llegada del Mesías. Cuando él finalmente vino, encontró un mundo cansado, espiritualmente sediento y políticamente oprimido, exactamente el tipo de mundo que más necesitaba salvación. Nada había sucedido por casualidad. El silencio había sido solo el intervalo antes del mensaje más poderoso que la humanidad escucharía. A partir de ese instante, las palabras anunciadas por los profetas comenzaron a revelar un significado que, hasta entonces, nadie había comprendido por completo. El Mesías no vino solo para liberar a una nación del dominio de un imperio, sino para ofrecer liberación espiritual a todos los pueblos. El niño que nació en condiciones humildes crecería, enseñaría, realizaría curaciones, enfrentaría sistemas injustos y, en el momento determinado, transformaría para siempre el rumbo de la historia humana. El mundo antes de Cristo estaba marcado por la espera, el mundo después de Cristo jamás volvería a ser el mismo. Y quizá la cuestión más importante no sea solo cómo era el mundo antes de Jesús, sino de qué manera la vida de cada persona se transforma después de conocer su historia. Si este recorrido histórico te ayudó a comprender mejor el impacto de la llegada de Cristo, vale la pena seguir explorando estos acontecimientos y reflexionando sobre su significado en los días actuales. Si deseas acceder a más contenidos como este, profundizar en las narrativas bíblicas y entender cómo cada detalle se conecta, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que también se interese por la historia y la fe.